Yo os quería traer tres ejemplos de compañías que se mueven en este mundo y empezaré con el caso de Barilla, ¿no? La producción de pasta, pues un proceso complejo, que creo que esto es para mí, se parece mucho al hacer papel, ¿no? En que hay que hacer la masa, estirarla, luego cortarla, pasa por unos hornos con control de temperatura y de humedad, ¿no? Esta es una planta de Barilla, para una idea del tamaño que esto tiene, y una multiplicidad de referencias. Barilla declara 800 referencias en productos secos, ¿no? O sea, es un poco lo del surfer llevado al macarrón y al gnocchi, ¿no? Pues parecido a lo que hemos visto antes en el caso de Carrefour, ¿no? Una red topológicamente muy compleja y un sistema de distribución pues que tenía que ir tanto a lo que eran pues supermercados, hipermercados, supermercados independientes pasando por distribución tipo Spar y cosas de estas, ¿no? Y finalmente pues tiendas de esquina, ¿no? 100.000 puntos de venta solo en Italia. Y una cadena pues muy ineficiente, como os pongo aquí, ¿no? Pues tenían un tiempo total, ¿no? De 82 días, de los que se pasaba el macarrón 62 días en inventario y 20 días en proceso, pues unas horitas supongo en producción, pero luego fundamentalmente en transporte, ¿no? Y, como os podéis imaginar, tampoco se pasaban 3 días en la carretera. Bueno, ¿qué sufrieron? Pues estos sufrían el típico problema de inestabilidad en cadenas de suministro de este tipo muy parceladas y con tiempos muy largos, ¿no? Y la solución que tenían era pues tener mucho inventario. Esto os da una idea de las fluctuaciones, ¿no? De los tamaños de pedidos de un distribuidor de Barilla a su almacén central, ¿no? De un cliente, y ya veis que tiene esto unas desviaciones estándares comparables a la media, ¿no? O sea, unos coeficientes de variación que te mueres. Y uno dice, bueno, pero el consumo de pasta tampoco puede ser así, ¿no? Y efectivamente, el consumo de pasta en Italia pues es muy estable, ¿no? Entonces, si con una demanda tan estable, pues estos fenómenos de inestabilidad les generaban esta locura, ¿no? ¿Qué soluciones tiene? Pues fundamentalmente poner muchos stocks, ¿no? y desgraciadamente soportar a pesar de ello pues muchísimas roturas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que generaba estos problemas? Aparte, pues que el proceso de fabricación de pasta no es nada flexible, pues también los tíos ponían un poco de su parte, pues daban descuentos en transporte para que les pasaran pedidos completos, descontaban por volúmenes, con lo cual los clientes los esperaban ya en las temporadas de descuentos, hacían promociones y la solución de Barilla fue ir a lo que se llama un Vendor Management Inventory, básicamente decirle a sus clientes que no le pasaran más pedidos. La idea es, te vas a un cliente, le dices, no quiere decir que dejes de vender, ¿no? Le dices, mira, tú me pasas información de tus niveles de inventario, yo hago un seguimiento de estos niveles de inventario, hago una previsión de lo que tú vas a vender y yo me presento en tu almacén y con un albarán y unos macarrones y tú pagas. Y te llegará teóricamente el macarrón que necesites, ¿no? Bueno, tuvieron muchos problemas de implantación, pero fue un gran éxito, ¿no? Aquí estos son datos que yo no me los creo, pero son los oficiales que esta gente usa, ¿no? Los stockouts desaparecen, los inventarios caen en picado, espectacular. Bueno, en definitiva, hay un primer modelo de atacar una cadena compleja con mucho surfer, ¿no? En este caso con mucho macarrón, que es cuando uno de la cadena, en este caso Barilla, impone a todo el resto pues su lógica. Vamos a mover la mercancía como dice Barilla. En cierta forma, al cliente le pido que se descerebre, ¿no? Y acepte que yo maneje todos los flujos que antes Luis nos comentaba, ¿no? No solo los físicos. Y
Y en cierta forma lo que hace Barilla en este caso es hacer un empuje, ¿no? Hace un push basado en previsiones de demanda, hace un push sobre toda la cadena aguas abajo. En cierta forma lo que tenemos es pues, como un gran cerebro, ¿no? El único que lo tiene, que en este caso estaría en manos de Barilla, y enviamos la mercancía hacia abajo. Primera solución. Y es, yo creo, la única solución cuando uno no es flexible, ¿no? Segunda solución, pues la optimización a la Mercadona, ¿no? Bueno, Mercadona, antes hemos tenido el gusto pues, de oír a Carrefour. Carrefour estuvo a punto de acabar con Mercadona, ¿no? Yo creo que se les escapó en los últimos segundos de un round muy duro. Fundamentalmente, la llegada de Carrefour y de otros hipermercados pues, trajeron una revolución en nuestra distribución comercial. Luego se añadieron los discounts alemanes y esto es un caso de un compañero y, por lo tanto, información aceptada por Mercadona. Mercadona nos decía pues, que llegó un momento en que dudaban de si el supermercado tuviera sentido o no, ¿no? ¿Y cuál era en aquel momento la estrategia de Mercadona? Y por lo que hemos oído, creo, la estrategia quizá también de Carrefour hasta hace un tiempo, ahora ya están en una reingeniería también, ¿no? Pues era un poco arañar las pesetas, la última peseta a los proveedores, hacer fuertes promociones y Mercadona se daba cuenta pues que no tenía manera de en esto ganar a los grandes hipermercados, ¿no? Bueno, solución. Pues uno hace lo que hace Carrefour, que es hacer reingeniería cuando las cosas van bien, o uno hace reingeniería como hizo Mercadona cuando las cosas van mal, que digamos es más peligroso pero más comprensible. Y en este caso lo que decidió Mercadona fue, en cierta forma, estabilizar la cadena de suministro. O sea que se eliminan las publicidades, se terminan las promociones, se tranquiliza la cadena de suministro detrás de ellos, se va a estrategias estas de siempre precios bajos, ¿no? Aquello, venga usted Mercadona, siempre habrá el mismo precio, nunca haremos rebajas. La verdad es que les fue mal al principio, de acuerdo con ellos, ¿no? Pero al final les salió, ¿no? Y la idea de Mercadona es un poco en esto parecido quizá al sector del automóvil que conocéis bien aquí en Aragón, ¿no? Pensar más en el medio plazo que en la lucha en el corto, orientarse mucho al cliente, al jefe, y esto yo creo que es importante. Si os fijáis, en Mercadona lo que dice es en el centro pongo al cliente y, si queréis, y este cliente es de Mercadona. No es del proveedor, es de Mercadona. Y el que entiende al jefe soy yo, ¿no? Y lo voy a entender incluso a la hora de proponer diseños de productos, ¿no? Jugar a la comodidad de tiendas, gestión de categorías y concretamente inventan o lanzan en España la idea esta de interproveedor o digamos un proveedor privilegiado. ¿Qué dice Mercadona? Mercadona lo que dice... Y esto, nos tendremos que acordar de esto cuando lleguemos a lo de la cola larga. Lo que dice Mercadona es que ellos son un totaler, ¿no? Y dice, bueno, ¿y qué es esto del totaler? Bueno, pues lo que dice es, mire, Mercadona no está aquí para venderle agua. Mercadona está aquí para solucionarle un problema que tiene usted, que es que tiene que beber, ¿no? O sea que yo le voy a satisfacer las necesidades que tiene de alimentación, de droguería, de perfumería, ¿no? Pero... no estaré aquí puramente como un expositor. Yo me habré estudiado las soluciones que oferta el mundo industrial, ¿no? Y yo le pondré delante de su carrito la mejor solución posible. Y en esto, si queréis, se parece bastante a la General Motors, también vuestros vecinos de aquí, ¿no? Cuando uno se compra un Corsa, pues uno pues no se compra, creo, un amortiguador o un limpiaparabrisas de Lavaleo, ¿no? En el fondo, aunque sea el de Lavaleo, y que también estén aquí en Zaragoza, sino que en el fondo uno confía en que la General Motors ya habrá diseñado y ya habrá llegado a la conclusión de que aquel es la mejor solución para limpiar aquel parabrisas, ¿no? Entonces, en este caso, Mercadona se orienta de la misma forma, ¿no? Y
y lo que dice es, bueno, pues ahora parecido a lo que va a hacer la General Motors, lo que tiene que hacer Mercadona es coordinar una red muy compleja de proveedores, ¿no? En donde, como esto también son palabras de ellos, ¿no? Tenemos que, siempre con el jefe enfrente, ¿no? Somos Mercadona responsables de la calidad y de la seguridad de los productos y lo que hacemos es coordinamos, formamos y fijamos estándares, un poco como haría cualquier fabricante de automóviles, ¿no?